La plaza estaba llena. Era el final de la tarde, el sol doraba las fachadas viejas de los edificios y la gente caminaba apurada con bolsas, mochilas y celulares en la mano. Los autos tocaban bocina, los vendedores gritaban sus ofertas y en medio de todo ese caos urbano había un silencio triste que solo algunos podían notar. Sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada en un poste, estaba un chico de unos 11 años, la cara cubierta de polvo, los pies descalzos, agrietados y la remera ancha y gastada apenas tapaba la piel flaca. Frente a él, una cajita de fósforos dada vuelta servía de alcancía. Dentro, unas monedas sueltas, tan pocas que parecían burlarse del hambre que cargaba. Miraba a cada persona que pasaba con la esperanza de que alguien se detuviera, pero la mayoría apartaba la vista. Algunos hasta se reían, otros solo fingían que no estaba ahí. El chico no pedía en voz alta, solo dejaba que el silencio y sus ojos tristes hablaran. De repente, el ruido de un motor fuerte cortó la plaza. Un coche de lujo, negro y brillante, se estacionó justo enfrente. La gente paró a mirar. No era común ver una máquina tan cara por ahí. Del vehículo bajó un hombre alto, con un traje impecable, acompañado de dos amigos igual de elegantes. Todos llevaban relojes caros que brillaban como si fueran de oro. El millonario, porque con solo mirarlo se notaba que no era alguien común, caminó con pasos firmes. La soberbia salía de cada gesto. Se rió fuerte, llamando la atención, y enseguida vio al chico en el piso. «Miren esto», dijo, señalando al niño con una sonrisa de desprecio. «Una obra de la miseria». Los amigos rieron. La risa no era de gracia, era de crueldad. El chico bajó aún más la cabeza, con vergüenza. Chiquillo!», gritó el millonario. «¿Cuánto juntaste hoy con esa cara de pobrecito?». El niño no contestó, solo apretó las manos sobre las rodillas, intentando esconderse. «¿Estás sordo?», insistió el hombre dando un paso al frente. «¿O solo eres malcriado?». La tensión empezó a atraer curiosos. Algunos se pararon a mirar, otros sacaron el celular disimulando, sabiendo que algo estaba por pasar. El millonario miró alrededor, contento con la atención que había ganado. Entonces sonrió y sacó una moneda del bolsillo. Era brillante, seguramente de poco valor para él, pero para el chico podía ser pan. La tiró al piso, dejando que rodara hasta los pies descalzos del niño. «¿Quieres esta moneda?», preguntó. «Entonces dame un show, canta algo. Quiero reírme un poco». El corazón del chico latía fuerte. Levantó los ojos, incrédulo. «¿Qué?», murmuró, casi sin voz. «Eso mismo». El millonario cruzó los brazos. «Canta, o la moneda se queda ahí». Los amigos se rieron más. Uno provocó: «A ver si este mendigo tiene talento o solo sabe pedir limosna». La gente alrededor empezó a murmurar. Algunos tenían curiosidad, otros bronca. El chico respiraba hondo, sintiendo las lágrimas por salir. Quería tomar la moneda, quería levantarse y escapar, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él decía que debía quedarse. El recuerdo de su madre apareció en su mente. La voz suave de ella decía: «Cuando el mundo te tire al suelo, usa tu voz para levantarte. Canta, hijo. Canta y nunca te avergüences de quién eres». Tragó saliva. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de valor. El millonario aplaudió, impaciente. «Vamos, chico, estamos esperando». El silencio cubrió la plaza. Hasta los vendedores callaron. Todas las miradas estaban en el niño. Él dudó, miró la moneda en el suelo y luego al millonario. Entonces, despacio, empezó a ponerse de pie. Las piernas temblaban. El cuerpo flaco parecía que iba a caer, pero se sostuvo. «¿Vas a cantar o no?», se burló uno de los amigos del millonario. El niño cerró los ojos un segundo, respiró hondo y abrió la boca. La primera nota salió débil, casi un suspiro. Algunos se rieron, pero luego, como si algo hubiera despertado adentro, la voz empezó a crecer. Era clara, afinada, llena de emoción.
No era el canto de un niño de la calle, era el canto de alguien nacido para la música. La risa que aún sonaba se apagó en un silencio profundo. La gente se miraba, impactada. El millonario levantó las cejas, sorprendido, pero trató de disimular, forzando una carcajada. «Es solo un truco», murmuró inseguro, pero nadie parecía creerlo. La voz del chico llenaba la plaza como si viniera de un escenario. Cantaba con lágrimas bajando por la cara, cada palabra cargada de dolor y esperanza. La multitud comenzó a acercarse más, formando un círculo alrededor. Algunos grababan con el celular, otros quedaban quietos, con la piel erizada por lo que escuchaban. Una señora entre el público llevó la mano al pecho y soltó un sollozo. Una pareja joven se abrazó, emocionada. Hasta los niños que jugaban pararon para escuchar. El millonario, que había armado toda la escena para reír, ahora estaba incómodo. No sabía a dónde mirar. El chico, en cambio, parecía haber olvidado todo. El hambre, la vergüenza, la ropa rota. Solo existían él y la música. Cuando la última nota sonó, hubo unos segundos de silencio total. Luego, la plaza entera explotó en aplausos. Gente gritaba, algunos lloraban, otros grababan sin parar. El niño respiró hondo, agitado, y miró alrededor. Por primera vez no se sintió invisible. El millonario, sin saber qué decir, se quedó quieto, inmóvil. La cara que antes mostraba soberbia, ahora estaba marcada por la sorpresa, y en ese momento todos entendieron. El verdadero show no fue la humillación planeada, sino el talento oculto que nadie esperaba. El ruido de los aplausos todavía llenaba la plaza. El chico respiraba fuerte, intentando entender lo que acababa de pasar. Por un instante se olvidó del hambre, del frío, de la vergüenza. Se sintió vivo. Se sintió alguien, pero el millonario no estaba conforme. No podía aceptar que, delante de tantos ojos, hubiera perdido el control. La meta era humillar, hacer reír a la gente con la miseria del chico. Y ahora, en lugar de carcajadas, había aplausos. «¡Basta!», dijo tratando de disimular la incomodidad con una sonrisa burlona. «Fue bonito, pero no vale más que eso». Sacó otra moneda del bolsillo y la hizo girar entre los dedos, como si fuera un premio. Después la tiró al suelo, con el mismo tono de desprecio. «Toma, es lo máximo que tu voz vale». El chico miró la moneda, luego al millonario. Esta vez no se agachó, se quedó quieto, con el pecho subiendo y bajando rápido. La multitud empezó a murmurar. Ese gesto había sido todavía más cruel. Una señora en el público, indignada, gritó: «¿No te da vergüenza? El niño cantó como un ángel y tú tiras limosna como si fuera basura». El millonario rió, sin inmutarse. «Ángel, esto», señaló al niño. «Eso no es talento, es suerte. Seguro que fue solo una canción aprendida». Los amigos rieron otra vez, intentando traer de vuelta el clima de burla, pero la reacción del público ya no era la misma. Los aplausos se transformaban en miradas de rechazo. La gente murmuraba, movía la cabeza. El chico sintió el corazón golpear. Podía haberse callado. Podía haber recogido las monedas y volver a su rincón. Pero algo dentro de él no lo dejaba. Era como si esa fuera la única oportunidad de mostrar que no era solo un pobre. Respiró hondo y cerró los ojos. Y entonces empezó a cantar otra vez. Esta vez la voz no salió tímida. Salió firme, fuerte, mucho más poderosa que antes. Eligió una canción difícil, de esas que pocos artistas logran cantar sin desafinar. Cada nota era lanzada como una flecha contra las palabras crueles del millonario. La gente reaccionó al instante. Algunos se taparon la boca, sorprendidos. Otros levantaron más alto los celulares grabando cada segundo. El millonario trató de mantener la sonrisa, pero los ojos mostraban la molestia. Cuanto más cantaba el chico, más claro quedaba que no era un truco, no era suerte, era talento puro. Uno de los amigos del millonario susurró: «Hombre,
canta de verdad. «Cállate», respondió el millonario molesto. Mientras tanto, la plaza se volvía un verdadero escenario. Personas que caminaban apuradas paraban a mirar, niños se acercaban fascinados, hasta vendedores callejeros dejaban sus cosas para escuchar. En medio de la multitud, un joven levantó el celular y comenzó una transmisión en vivo. En segundos, cientos de personas veían en línea. «Miren esto», decía a la cámara. «Este chico de la calle está callando la boca de un millonario soberbio». La canción seguía, cada vez más intensa. El niño cerraba los ojos y cantaba como si contara su propia vida. Su voz llevaba hambre, dolor, abandono, pero también esperanza y fuerza. Era imposible no emocionarse. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio. Pero enseguida la plaza explotó en aplausos aún más fuertes que antes. Gritos, silbidos, palmas que sonaban como truenos. El chico respiraba jadeante, pero su mirada estaba firme. Por primera vez en la vida no sentía vergüenza de quién era. La señora que antes había gritado se acercó a él llorando. «Hijo mío, cantas como si tuvieras el cielo dentro». Él sonrió con timidez sin saber qué contestar. Mientras tanto, el millonario intentaba recuperar la autoridad. «No se dejen engañar», dijo en voz alta, moviendo las manos. «Esto no cambia nada. Él sigue siendo un mendigo». Pero esta vez nadie rió, nadie apoyó. Al contrario, las miradas se dirigieron contra él. Había desprecio, enojo, hasta rabia. Un hombre en medio de la multitud gritó: «Mendigo es el que no tiene corazón». La gente aplaudió la frase como si fuera parte del espectáculo. El millonario quedó sin reacción. El chico entonces dio un paso adelante, miró fijo al hombre que había intentado humillarlo desde el inicio. Su voz, aunque suave, llevaba más fuerza que cualquier grito. «Yo no soy mendigo, tengo una voz, y vale más que tu dinero». Toda la plaza vibró. La multitud empezó a aplaudir de pie como si fuera un gran show. El millonario, sin palabras, solo apretó los dientes. Desde ese momento, la situación había cambiado. Ya no era él el centro de la atención. El niño había tomado su lugar, y todos sabían que aquello era solo el comienzo. El eco de la última frase del chico aún sonaba en la plaza. «Tengo una voz, y vale más que tu dinero». La gente repetía eso como un mantra, unos a otros, como si hubieran escuchado la verdad más clara y fuerte de la vida. El millonario apretaba la mandíbula, intentaba mantener la postura, pero el sudor ya bajaba por su frente. Sus amigos, que antes reían fuerte, ahora se miraban incómodos. La multitud los observaba con reproche. El niño, de pie en medio del círculo, parecía más alto que su propia estatura. El cuerpo seguía frágil, la ropa seguía rota, pero algo en él había cambiado. Era como si hubiera ganado una fuerza invisible. Y entonces pasó. Alguien gritó desde el público, con voz firme, como si hablara en nombre de todos: «Ese chico canta mejor que muchos artistas famosos». El comentario fue seguido por aplausos y gritos de apoyo. Otro espectador agregó: «Es verdad, tiene más talento en una canción que esos cantantes de radio que son puro producto». El murmullo creció. Personas empezaron a grabar de cerca, aplaudiendo y animando. El niño miraba a todos sin entender bien, pero sentía en el pecho una llama que nunca había sentido. El millonario, intentando recuperar el control, levantó las manos como para calmar a la gente. «Vamos a parar con esta tontería». Su voz sonó forzada. «Esto no es un espectáculo. Es solo un chico de la calle queriendo aprovecharse de la lástima de ustedes». Pero nadie le hizo caso. Al contrario, una mujer se acercó y dijo en voz alta: «¿Lástima? No, señor, esto es talento, y el talento se reconoce». Los aplausos crecieron. El millonario estaba cada vez más nervioso. El chico, sin decir nada, bajó la cabeza. Estaba demasiado emocionado, pero al levantar los ojos otra vez, había en ellos
una firmeza nueva. Ya no era el niño encogido de minutos atrás. Ahora había descubierto algo mayor que el miedo. Su propia voz podía defenderlo. Entonces alguien de la multitud levantó un celular y comenzó a transmitir en una red social. «Amigos, tienen que ver esto», decía la persona en la transmisión. Un millonario intentó humillar a este niño de la calle, pero miren lo que pasó. En segundos, los comentarios aparecieron en la pantalla. «¿Qué voz es esa? Es increíble. Alguien tiene que ayudar a ese chico». Mientras tanto, el millonario ardía por dentro. Odiaba perder. Y más aún, odiaba perder frente a pobres, frente a gente común. Su fortuna siempre había sido su escudo contra cualquier vergüenza. Pero ahora, frente a un niño sucio y descalzo, se sentía desnudo. Para intentar recuperar poder, dio un paso adelante y dijo en tono de reto: «Si eres tan bueno, canta otra vez, pero elige algo difícil, algo que pruebe que no fue suerte». La multitud reaccionó indignada. «¡Déjalo en paz!», gritaron algunos. «¿No basta ya?», preguntaron otros. Pero el chico respiró hondo. En vez de retroceder, levantó la barbilla. «Yo canto». El silencio cubrió la plaza. Todos esperaban el siguiente movimiento. El niño cerró los ojos, respiró hondo y comenzó una nueva canción. Esta vez no fue una melodía común, sino una pieza difícil, llena de notas altas y cambios bruscos. Una canción que incluso muchos artistas profesionales evitan en público. Su voz se extendió por el lugar como un trueno suave, fuerte y delicado al mismo tiempo. Cada nota llegaba al corazón de los oyentes. Personas se erizaban, algunas lloraban, otras quedaban mudas, incapaces de creer lo que oían. El millonario trataba de mostrar superioridad, pero no podía. Cuanto más cantaba el chico, más la gente se volvía contra él. Uno de sus amigos murmuró incómodo: «Esto se está poniendo feo, vámonos». «No», contestó el millonario firme, pero con la voz temblando. «No voy a ser derrotado por un chico». La canción terminó con una nota larga, perfecta, sostenida con tanta emoción que parecía partir el cielo. Cuando el último sonido se apagó, la plaza explotó en aplausos ensordecedores. «¡Dum, bravo!», gritaron algunos. «Ese niño es un genio», dijeron otros. La señora que antes lo había defendido se acercó de nuevo y emocionada dijo: «No eres solo un cantante, eres una voz que nació para ser escuchada». El niño sonrió tímido, pero no respondió. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Mientras tanto, el millonario estaba cada vez más acorralado. Ya no había risas que lo apoyaran, solo miradas de reproche. Lo que empezó como una broma cruel, ahora se volvía su propia humillación pública. Intentó otra vez recuperar el control, pero la voz ya no tenía la misma fuerza. «Esto no va a cambiar nada, mañana seguirá en la calle, y ustedes lo van a olvidar». Pero la multitud respondió al unísono: «No, no lo vamos a olvidar». La gente levantaba los celulares, grabando cada detalle. La imagen del niño, sucio pero erguido como un verdadero artista, ya corría en las redes sociales. Comentarios llegaban al instante. «Alguien debe darle una oportunidad a este chico. Ese millonario debería sentir vergüenza. Su voz es oro puro». El millonario respiraba con dificultad. Por primera vez estaba rodeado no de halagos, sino de desprecio colectivo. Y el chico, en el centro de todo, por fin entendió. No era él quien estaba siendo humillado en esa plaza. Era el hombre que quiso aplastarlo y terminó vencido por la fuerza de una voz que nadie esperaba. Ese fue el giro. La historia ya no era sobre un niño pidiendo limosna. Era sobre un artista descubriendo, frente a todos, que su talento podía cambiarlo todo. Y en el fondo, todos ahí sabían. Nada volvería a ser igual. El último aplauso tardó en apagarse, como si la plaza respirara al mismo tiempo. El niño seguía de pie, con el pecho agitado, el rostro mojado de sudor y emoción. El mentón, sin embargo, seguía alto. Había dignidad en ese gesto simple.
Y fue eso lo que molestó al millonario, más que cualquier nota perfecta que hubiera cantado. El hombre se pasó la mano por la cara para secar el sudor que brillaba bajo la luz del atardecer. La corbata le apretaba el cuello. De pronto, el traje caro parecía un disfraz demasiado pesado. Miró alrededor y solo vio celulares levantados, ojos tensos, murmullos que ya no eran de curiosidad, sino de juicio. Sus amigos, antes ruidosos, estaban callados, cruzando miradas nerviosas como quien presiente una tormenta. «Basta de show», dijo el millonario, forzando una risa que no logró tapar el temblor de su voz. «Ustedes se emocionan con cualquier cosa. Es fácil conmover a la gente con cuentos tristes y 2 canciones ensayadas. El chico tuvo suerte. Eso es, suerte». Una señora, la misma que había defendido al niño, dio un paso al frente. El pelo sujeto con un pañuelo sencillo, los ojos firmes, la voz sin miedo. Llamar suerte a lo que es talento es la forma en que los cobardes niegan el valor de los demás. Lo que este chico tiene no lo compra el dinero. Algunos aplaudieron. El millonario rió, burlón, y levantó las manos como quien muestra un truco barato. «Muy bonito, ciudadanos ejemplares. Pero yo digo, si es talento, entonces necesita prueba. Canta otra vez, mocoso. Y ahora elige algo difícil. Quiero ver si mantienes el tono, si no desafinas, si no pierdes el aire. Vamos, demuéstralo». La plaza reaccionó como un cuerpo vivo. Hubo protestas, silbidos, un coro de «déjenlo en paz», pero también hubo un silencio expectante, una tensión eléctrica que sujetaba a todos ahí. El niño miró sus pies descalzos, luego la cajita de fósforos volcada con las pocas monedas. Cuando levantó el rostro, la mirada estaba clara. No había rabia ni reto, había una calma segura. «Yo canto si quiero», dijo bajo pero firme, «pero no canto para que te rías de mí». El millonario sonrió, venenoso. «¿Cantas porque yo lo digo? ¿O quieres probar que eres desagradecido hasta cuando te miran? Sin mí, nadie siquiera te hubiera visto. Yo hice que brillaras un minuto, niño. Yo, ese yo pesado, hizo callar a la multitud por un segundo. Y el niño, sin apartar los ojos del hombre, respiró y contestó: «Yo brillo porque tengo voz. Tú solo encendiste la luz de la vergüenza sobre ti mismo». El golpe de esas palabras fue claro. Quien grababa acercó el celular. El millonario apretó la mandíbula, el cuello duro como piedra. Dio 2 pasos adelante, ocupando el espacio, intentando otra vez hundir al niño con el peso de su presencia. «Vamos a ver hasta dónde llega esa voz», dijo mirando a sus amigos. «Abran paso, ya que todos quieren espectáculo, yo lo doy. Traigan un micrófono». Y rió, teatral. «Ah, cierto. Los pobres viven sin equipo. Entonces canta al viento, prodigio. Muestra de qué estás hecho». El niño cerró los ojos y el silencio bajó como un velo. El murmullo desapareció. El aire parecía contener la respiración junto con la plaza. Cuando cantó, la primera nota salió limpia, tan clara que parecía dibujar un trazo en el aire. La melodía que eligió subía y bajaba, pedía aire, atención, coraje. Y mientras cantaba, sus brazos flacos iban encontrando un ritmo propio, como si dirigiera una orquesta invisible. No había pista, no había guitarra, no había nada más que el sonido crudo y real. El millonario cruzó los brazos para ocultar el malestar. Uno de los amigos murmuró: «Hermano, no falla, cierra la boca», susurró el millonario, sin apartar la mirada. El canto siguió. La voz se volvió más cálida, más llena, como si sacara de dentro recuerdos que duele mirar. Los que estaban alrededor lo sintieron. Aquello no era exhibición, era confesión. Cuando la última nota se apagó, nadie aplaudió de inmediato. Hubo antes un suspiro colectivo, y luego el aplauso estalló como lluvia que cae tras mucho tiempo seco. El millonario levantó las manos, intentando hablar por encima de la tormenta de palmas.
¡Basta!, gritó. ¡Basta! Están hipnotizados por un truco barato. ¿Quieren emoción? Yo compro emoción y se las doy en un show de verdad. Pero no me harán creer que un chico de la calle vale más que años de estudio, que técnica, que escenario, que... Él tiene vida, dijo alguien cortando su discurso. Y eso es lo que falta en muchos escenarios. El hombre rió, herido. ¿Vida? Vida es lo que se compra con comodidad, con seguridad, con estabilidad. Vida es lo que yo garantizo a cientos de empleados que pagan cuentas porque trabajo todos los días. No aplaudan ingenuidad. Hoy canta aquí, mañana vuelve a dormir en el suelo. Así funciona el mundo. La frase cayó como piedra. Algunos desviaron la vista, golpeados por la dureza. El niño, sin embargo, no se encogió. El mentón quedó aún más alto. Yo sé cómo funciona el mundo, dijo, lento. Duermo en el suelo. Pero el suelo me enseñó a levantarme. Alguien empezó a aplaudir otra vez. Otros siguieron. El millonario perdió el compás. Intentó cambiar de táctica. Muy bien, dijo, barriendo el círculo con los ojos. Seamos prácticos entonces. Si tu voz vale tanto, acepta esto. Y sacó del bolsillo un fajo de billetes. Canta otra más, pero ahora a mi gusto. Canta la que yo elija. Yo pago bien. Yo compro tu música. Los celulares se movieron. La palabra compro quedó flotando, pegada al dinero. El niño miró el fajo, luego la cara del hombre, demorando un instante que valía más que cualquier sermón. Mi voz no está en venta, dijo. Ni por poco, ni por mucho. Todo el mundo tiene un precio, devolvió el millonario, frío. ¿El tuyo cuál es? ¿Un techo por una noche? ¿Un plato de comida? ¿Unos tenis? Su voz se volvió más dura. Sé razonable, chico. El mundo es trueque. Cantas lo que yo diga, como yo diga, y yo hago que no pases hambre hoy. Es un buen trato. La multitud reaccionó en oleadas. Indignación, sorpresa, rabia. Una joven dio un paso adelante. Lo que usted hace no es trato, es abuso. Quien ofrece comida para comprar la dignidad de otro está vendiendo su propia alma por monedas. ¿Monedas? Alzó el dinero. Esto es más de lo que vería en meses. Ustedes, románticos, no llenan barriga. El niño, entonces, avanzó un paso. La distancia entre los dos ahora tenía sentido. No desafiaba, se afirmaba. Ya conozco el hambre, dijo. No voy a conocer la vergüenza. El silencio se volvió denso. El millonario cerró el puño. Por un instante, sus ojos temblaron. Luego, rió. Pero la risa salió rota. Bonita valentía. Vamos a ver cuánto dura cuando llegue la policía, dijo, sacando el celular del bolsillo. Hay reglas para usar el espacio público. Molestia, aglomeración, comercio ilegal. Conozco todos los códigos. Si no callan por admiración, callarán por ley. La frase corrió como viento frío. Algunos se echaron atrás medio paso. Otros, al contrario, cerraron el círculo, como quien protege. La señora del pañuelo no se movió. Llame, dijo ella. Llame y explique que llamó a la policía porque un niño cantó. La garganta del millonario tragó en seco. No llamó. Guardó el celular de golpe como quien entiende que esa batalla de imagen estaba perdida. Entonces probó otra vía, la que siempre le servía en sus juntas, humillar con la técnica. Canta por instinto, dijo con desprecio calculado. ¿Pero técnica de verdad? ¿Conoces intervalos, tesitura, respiración con diafragma? ¿Sabes lo que es un passaggio? ¿Un vibrato controlado? ¿O solo imitas lo que oyes? Conozco lo que la vida me enseñó, respondió el niño sereno. Fui aprendiendo a respirar entre las sombras, a sostener la nota cuando el hambre apretaba, a controlar la voz cuando el dolor quería quitarlo todo. Si eso tiene nombre de escuela no lo sé, pero lo aprendí y sigo aprendiendo. El murmullo se volvió respeto. Alguien dijo, eso es, como firmando un manifiesto. El millonario, cada vez más acorralado, señaló sus zapatos brillantes, como si necesitara recordar a todos que aún era el hombre poderoso de la escena. Están viendo un truco emocional, insistió.
Es fácil aplaudir al oprimido. Difícil es construir algo que dure. Cantar aquí no cambia el destino de nadie. El niño asintió, sin ironía. Cantar aquí cambia mi hoy, respondió. Y, a veces, el hoy es lo que separa el fin de la esperanza. La honestidad de la frase entró como luz. La plaza, que ya estaba de su lado, pareció moverse un paso más. El millonario, al darse cuenta, intentó un último golpe. Entonces demuestra que no es solo emoción. Sacó del bolsillo un papel y escribió algo rápido. Aquí, un número de teléfono. Mañana, a las 8, en mi empresa. Si cantas para mis invitados, te doy un trabajo como... Hizo una pausa breve, buscando la palabra que más doliera. Animador. Tú cantas, ellos cenan, yo grabo, todos lloran, la red aplaude. Y cuando la moda pase, vuelves a la plaza con un poco de experiencia en el currículum. El papel quedó suspendido en el aire entre los dos. Había veneno en la invitación. También estaba la vieja trampa de la caridad humillante. El niño no tocó el papel. Su mirada recorrió la mano del hombre, subió por la muñeca, la manga cara, y se detuvo en sus ojos. No soy adorno de mesa para cena de ricos, dijo. No voy a cantar para decorar charla vacía. Mi voz es para decir lo que no podría de otro modo. ¿Estás rechazando trabajo? El millonario levantó el mentón, triunfante, como quien esperaba ese error para atacarlo. ¿Lo oyen, gente? Yo ofrezco una oportunidad y él la rechaza. Así es como los pobres prefieren la miseria a la disciplina. Disciplina es no vender lo que uno es. Vino desde atrás, la voz de un hombre de mediana edad, sereno. Disciplina es sostener un no, cuando el sí viene con cadenas. La frase cayó como sentencia. El millonario cerró la mano que sostenía el papel y lo arrugó, molesto. El gesto, en vez de imponer respeto, sonó a derrota. Se volvió hacia los amigos, pero ya no había complicidad en sus miradas, solo incomodidad. Ustedes, empezó, buscando un terreno donde sus pies ya no se hundieran. Ustedes se dejan llevar por un cuento. La vida real no es esto. La vida real es número, contrato, meta, resultado. Y como si intentara recuperar a un público que ya no era suyo, añadió, la emoción de ustedes pasa, el hambre de él queda. El niño respiró, y su pecho subió despacio. Cuando habló, su voz no tembló. El hambre pasa cuando la puerta correcta se abre, dijo. Lo que queda es quien decidimos ser cuando nadie cree. Nadie aplaudió de inmediato. Esas palabras pidieron espacio dentro de cada uno. La plaza, por primera vez, pareció callada de verdad. El millonario miró a los lados y entendió que ya no tenía dónde empujar su rabia. Intentó reír. La risa no salió. La mano bajó, pesada, hasta el bolsillo. Se giró un poco como quien ensaya la huida, pero huir tendría sabor a rendición. Así que se quedó, inmóvil, y fue allí, en esa quietud, donde la derrota empezó a oler a definitiva. El niño, en cambio, inclinó la cabeza como quien escucha un sonido lejano que solo él oye. Había en su rostro una calma nueva, la misma de quien cruzó un puente y no piensa volver. La plaza, sin mando, se organizó alrededor. Algunos se acercaron para preguntar su nombre, otros para decir que se habían erizado, otros solo para mirarlo de cerca y tal vez guardar ese momento después. El millonario probó otra jugada, ahora baja, en un murmullo que buscaba herir sin ser oído. Vas a desaparecer mañana y nadie te recordará. El niño no respondió con palabras. Solo se agachó, recogió la moneda que aún brillaba en el suelo, esa primera, lanzada con desprecio, y la cerró en la mano, como quien guarda una semilla. Al levantarse, el gesto decía, los recuerdos pueden doler, pero también pueden alimentar. Un soplo de viento recorrió la plaza y trajo con él un hilo de melodía, como si la tarde pidiera otra canción. El millonario apretó los labios, terco de pie frente a su propia sombra. La multitud, sin embargo, ya había elegido de qué lado estaría cuando la noche al fin llegara.
Y, en el espacio entre la última palabra y el próximo sonido, todos sintieron. Algo estaba por suceder que no cabría más en la plaza, ni en bolsillos llenos, ni en excusas de siempre. Una prueba más grande que voces y vanidades se acercaba, y no podría ser comprada. La plaza aún latía con la tensión del choque. El millonario seguía quieto, intentando recomponerse, mientras la multitud se cerraba más en torno al chico, como si lo protegiera de cualquier otro ataque. El niño, de pie, aún sostenía la moneda arrugada que había recogido del suelo. Ese pequeño objeto, que empezó como símbolo de humillación, ahora parecía un trofeo callado. De pronto, alguien entre la multitud abrió paso. Un hombre de cabellos grises, con una guitarra gastada en la espalda, cruzó entre la gente hasta acercarse al chico. Su presencia llamó la atención, no por la ropa sencilla, sino por el respeto con que todos le dieron espacio. Quien lo conocía murmuraba. Era músico profesional, llevaba años tocando en bares, fiestas y, según algunos, hasta había grabado con nombres conocidos. Se detuvo frente al niño, sacó despacio la guitarra de la espalda y habló con voz tranquila, pero firme, para que todos escucharan. ¿Puedo acompañarte? El niño abrió los ojos, sorprendido. Nunca alguien le había ofrecido algo así. Por unos segundos quedó sin reacción. Luego, con una sonrisa tímida y un leve gesto de cabeza, aceptó. El músico afinó rápido las cuerdas, como quien prepara una revelación. El silencio de la plaza se volvió más espeso. Hasta el millonario, antes inquieto, se mantuvo callado, curioso y desconfiado. «Elige una canción, chico», dijo el músico. «Cualquiera, yo te sigo». El niño respiró hondo. Su mente volvió a una melodía que su madre tarareaba en los pocos ratos de descanso que tenían juntos. Una canción vieja, sencilla, pero cargada de sentimiento. Cerró los ojos, y al abrirlos, el primer verso salió como si lo hubiera guardado toda la vida, esperando ese momento. La guitarra entró suave, acompañando cada nota, realzando la voz del chico. Toda la plaza vibró. El contraste era impactante, una voz cruda y pura, ahora sostenida por acordes firmes y profesionales. Ya no quedaba espacio para dudas. El público reaccionó con emoción inmediata. Una señora llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Un hombre, que antes solo grababa, dejó caer el celular y simplemente aplaudió al compás. Hasta niños pequeños intentaban seguir la melodía moviendo las manos. Cada verso de la canción parecía arrancar un pedazo del dolor que el niño guardaba. Y, con cada acorde de la guitarra, ese dolor se volvía belleza, fuerza, algo que nadie podría ignorar. Cuando la canción llegó al estribillo, algo mágico ocurrió. Personas de la multitud empezaron a cantar también. Voces se unieron, tímidas al inicio, pero pronto fueron un coro fuerte. La plaza, antes escenario de humillación, ahora era un templo de unión. El niño, en el centro, cantaba con más fuerza, como si su voz se alimentara de la energía de todos. El músico sonreía, impresionado, y mantenía la guitarra firme, tejiendo el sonido que llenaba el aire. Del otro lado, el millonario miraba alrededor, sin saber cómo reaccionar. Sus amigos ya no estaban a su lado, se habían apartado, avergonzados, mezclados en la gente. El hombre sentía que, cuanto más resistiera, más ridículo se volvería. Pero su orgullo no le dejaba callar. Intentó un último comentario, lo bastante alto para que algunos oyeran: «Sí es bonito, pero bonito no llena el estómago. Bonito no paga cuentas». Nadie contestó. Nadie dio importancia. La música se había hecho más grande que cualquier palabra. La melodía seguía, y cada mirada estaba fija en el chico. El millonario entendió que, por primera vez, era él quien estaba invisible. El final de la canción fue arrollador. El niño sostuvo la última nota con tanta fuerza que parecía imposible salir de un cuerpo tan frágil. La guitarra cerró con un acorde limpio, seco, que resonó como punto final.
Y entonces, silencio. Por 2 segundos, nadie se movió. Era como si todos necesitaran confirmar dentro de sí que realmente habían visto eso. Luego, como una ola, la plaza explotó en aplausos ensordecedores, gritos, silbidos, palmas que hacían temblar el suelo. El músico se levantó, quitó el sombrero y lo puso sobre el pecho, en señal de respeto al niño. Después, dijo en voz alta: «Este chico no es un mendigo, es un artista». La multitud gritó en respuesta. Algunos levantaron los brazos, otros abrazaron a desconocidos, contagiados por la energía. El niño lloraba, pero sonreía al mismo tiempo. No sabía si estaba viviendo o soñando. En medio del alboroto, un reportero de televisión apareció con una cámara y un micrófono. Había sido avisado por alguien que transmitía en vivo en las redes. Se acercó al niño y preguntó: «¿Cómo te llamas?». El chico dudó, avergonzado, y respondió bajito. El reportero pidió que repitiera más fuerte: «Me llamo Daniel». Toda la plaza gritó el nombre en coro: «¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel!». El millonario, incapaz de soportar, dio un paso atrás. Quiso hablar, pero la voz se le apagó en la garganta. Intentó girar para salir, pero la multitud estaba tan cerrada que no tenía salida. Por primera vez, probó el sabor amargo de estar atrapado, no por barrotes, sino por el juicio de todos. Mientras tanto, el reportero seguía entrevistando a Daniel. «Daniel, ¿desde cuándo cantas?». «Desde chico. Mi madre me enseñó algunas canciones. Ella siempre decía que mi voz podía cambiar las cosas». «¿Y qué deseas ahora?». El niño miró alrededor, miró al músico que aún sujetaba la guitarra con cariño, miró a la multitud que lo aplaudía sin parar, y con voz firme dijo: «Yo solo quiero cantar, quiero que mi voz llegue a donde nunca pude llegar». El público respondió con palmas aún más fuertes. El músico sonrió y puso la mano en su hombro. «Llegarás, chico, te lo aseguro». El millonario, al escuchar eso, sintió un nudo en el pecho. No era solo envidia. Era el dolor de notar que todo el dinero que tenía no podía comprar eso. El respeto verdadero, la admiración sincera, la emoción real. Él, con toda su fortuna, era más pequeño que aquel niño descalzo. La multitud ya no se fijaba en el millonario. Se había vuelto un extra en su propia trampa. Toda la atención estaba en Daniel. El músico se volvió hacia la gente y dijo: «Ustedes vieron lo que yo vi. Este chico no puede regresar a la calle hoy. Necesita oportunidad, no limosna». Las personas gritaron de acuerdo. Algunos sacaron dinero del bolsillo y empezaron a ponerlo en un sombrero improvisado. Pero no era caridad, era reconocimiento. Cada billete, cada moneda lanzada allí tenía peso de inversión, no de limosna. El millonario, asfixiado, por fin halló espacio para salir. Caminó rápido, intentando mantener la postura, pero los celulares lo seguían, grabando cada paso. Detrás de él se escuchaban los gritos: «¡Daniel! ¡Daniel!». No miró atrás. No podía. Mientras tanto, el chico abrazaba al músico, aún incrédulo. Sostenía fuerte la moneda que un día fue arrojada para humillarlo, pero ahora tenía otro sentido. Recuerdo del día en que su voz cambió todo, y la plaza, tomada por aplausos, ya no era solo un lugar de paso. Se había convertido en el escenario de la transformación de un niño invisible en alguien que nadie podría ignorar. La plaza hervía como nunca. La multitud no se dispersaba. Al contrario, cada minuto atraía a más gente, curiosos que llegaban de calles vecinas, guiados por el murmullo y por el sonido de las palmas. El nombre Daniel sonaba en coro, como un grito de liberación colectiva. El músico seguía al lado del chico, sujetando la guitarra y sonriendo con orgullo, como si hubiera encontrado un diamante escondido en el asfalto. Daniel, por su parte, parecía vivir entre sueño y realidad. Miraba a todos alrededor sin creer que esos aplausos, esas sonrisas, esas lágrimas eran realmente para él. En medio del público, celulares transmitían en vivo.
La imagen del niño descalzo, con ropa rota, pero con voz poderosa, ya corría por las redes sociales. En cuestión de minutos, miles de personas veían desde sus casas, comentando, compartiendo, enviando mensajes de apoyo. «Esto va a explotar en Internet», dijo un joven con celular en la mano, mirando incrédulo la cantidad de visualizaciones que subía cada segundo. Mientras tanto, al otro lado del círculo, el millonario estaba ahogado. Su respiración era pesada, sus ojos inquietos. Trataba de salir de ahí, pero la multitud era compacta y todos los caminos parecían cerrarse. Sus amigos, que antes reían de sus burlas, ahora estaban perdidos entre la gente, quizá avergonzados de haber sido parte del espectáculo de humillación. El hombre intentaba mantener el aire altivo, pero por dentro se sentía acorralado. Por primera vez en mucho tiempo no tenía el control. Ni el dinero, ni la postura, ni el tono de voz conseguían imponer autoridad. Había perdido algo más grande que una discusión. Había perdido el respeto de la gente. El reportero de televisión, notando la magnitud de lo que ocurría, probó una jugada más atrevida. Se acercó al millonario, micrófono en mano, y preguntó fuerte: «Fue usted quien retó al chico a cantar, ¿verdad?». Todos los celulares se giraron de inmediato. La pregunta cayó como rayo. El millonario abrió los ojos, sorprendido, e intentó forzar una sonrisa. «Yo solo estaba bromeando». La voz salió temblorosa. Era una forma de entretenimiento. La multitud reaccionó con abucheos. «¿Broma?», gritó un hombre. «Eso fue humillación. Entretenimiento es respetar a la gente, no burlarse de ella», dijo una mujer. Los abucheos sonaron más fuerte. El millonario intentaba justificarse, pero cada palabra empeoraba su situación. «Solo quise motivar al chico. Pensé que podría mostrar algo de valor», pero nadie le creyó. La gente ya había decidido de qué lado estaba. Mientras tanto, Daniel seguía en silencio, solo observando. El músico se inclinó y le dijo al oído: «No necesitas decir nada ahora, tu voz ya habló por ti». Pero Daniel sintió que debía. Respiró hondo, dio un paso al frente y miró al reportero, que aún sostenía el micrófono. «Yo no pedí ser humillado». Su voz salió clara, firme. «Pero agradezco porque fue en ese momento que descubrí que mi voz puede ser más grande que la vergüenza que quisieron poner en mí». La multitud explotó en aplausos. El reportero sonrió, sorprendido por la madurez del chico. El micrófono tembló en sus manos con el impacto de esas palabras. El millonario, en cambio, bajó la cabeza. Por primera vez, no tenía argumento. Fue entonces cuando un coche se detuvo en la esquina de la plaza. De él bajó una mujer elegante, de ropa discreta, pero mirada atenta. Llevaba una carpeta y parecía apurada. Alguien la reconoció y murmuró: «Es una productora musical. Trabaja con artistas grandes». La noticia corrió rápido entre la gente. La expectativa creció. Todos abrieron paso para que se acercara. Ella caminó hasta Daniel, sonrió y le extendió la mano. «Vi la transmisión en vivo y vine de inmediato. Tienes un talento que no puede quedarse escondido aquí». Daniel dudó. Miró al músico a su lado como pidiendo consejo. El hombre solo asintió con la cabeza, sonriendo. «Confía, chico. Esta puede ser tu oportunidad». La productora continuó: «Quiero llevarte a un estudio, grabar tu voz, mostrarla a la gente adecuada. Tu vida puede cambiar desde hoy». El público vibró. Algunos gritaban: «¡Vamos, Daniel!». Otros lloraban de emoción, pero el millonario no aguantó. Dio un paso adelante cortando la escena. «¡Un momento!», gritó. «No vamos a convertir un capricho callejero en carrera. Ese niño solo cantó unas canciones. Eso no significa nada. Están engañados». La gente reaccionó con rabia. Gritos de «¡Cállate!» se oyeron de todos lados. Pero el millonario insistió: «Ustedes no saben lo que es el mundo real de la música. Está lleno de reglas, contratos, exigencias. Este chico no tiene disciplina, no tiene preparación, no tiene nada más que un golpe de suerte». Daniel respiró hondo,
Miró al millonario y contestó: «Tengo algo que usted nunca tendrá. Verdad». Las palabras cayeron como martillo. La multitud explotó en aplausos otra vez. El millonario estaba totalmente aislado. La productora miró firme al hombre y dijo: «Usted puede tener dinero, pero no puede comprar emoción real. Y eso es lo que el mundo necesita». El millonario intentó decir algo, pero la multitud no lo dejó. Los gritos tapaban su voz. Retrocedió, vencido. Mientras tanto, Daniel miró a la productora, luego al músico, luego a la multitud. Sus manos temblaban, pero había seguridad en su voz cuando dijo: «Acepto, quiero cantar». El público celebró como si fuera final de campeonato. Gente saltaba, gritaba, lloraba. Su nombre sonaba más fuerte que nunca. El millonario, ya apartado, observaba la escena con mezcla de rabia e impotencia. Nunca en su vida se había sentido tan pequeño. La noche empezaba a caer sobre la plaza, pero nadie quería irse. Todos sabían que estaban siendo testigos de algo más grande que un simple show callejero. Era el nacimiento de una nueva historia. Y Daniel, con la moneda apretada en su mano y los aplausos aún sonando, sentía en lo más profundo que aquello era solo el inicio. La noche ya cubría la plaza, pero las luces de los postes, mezcladas con el brillo de los celulares, convertían el lugar en un verdadero escenario iluminado. Daniel estaba en el centro, pequeño en cuerpo, pero gigante en presencia. El músico con la guitarra seguía a su lado, y la productora, firme, lo miraba como quien reconoce a una estrella que acaba de nacer. El millonario, más lejos, respiraba hondo. Buscaba algún espacio para recuperar dignidad, pero cada vez que levantaba el rostro, encontraba solo miradas de desprecio. El hombre que siempre había sido alabado por aduladores, ahora era visto como villano. La productora se acercó a Daniel y habló fuerte para que todos escucharan. «Daniel, quiero pedirte algo, canta otra vez». «Pero no para demostrar nada a este señor», dijo, señalando con discreción al millonario. «Canta para ti mismo. Canta para recordar que tu voz es más grande que cualquier humillación». La multitud aplaudió esas palabras. Daniel respiró profundo. El corazón golpeaba rápido. Sentía el peso de la expectativa, pero también la calma de la confianza que todos ponían en él. El músico afinó la guitarra y sonrió. «Vamos, chico, el escenario es tuyo». Daniel cerró los ojos. Por un momento, todo desapareció. El frío, el hambre, las miradas, incluso la figura del millonario. Solo quedó un recuerdo. Su madre cantándole por la noche, aún cansada, aún sin nada. Recordó sus palabras. «Usa tu voz, hijo. Un día el mundo la escuchará». Y entonces empezó a cantar. La primera nota salió suave, casi un susurro. La plaza cayó de inmediato. Poco a poco la melodía creció, ganando fuerza, emoción y una energía que parecía imposible en alguien tan joven. La voz de Daniel atravesaba la noche, alcanzaba a cada persona y despertaba algo guardado en lo más hondo. El músico acompañaba con precisión. Cada acorde era un puente para que la voz del chico volara más alto. La productora observaba, conmovida, con lágrimas discretas cayendo. Llegó el estribillo y, como por impulso colectivo, la gente empezó a cantar también. Toda la plaza se volvió un coro, guiado por ese niño que hacía poco era invisible. Niños, mayores, jóvenes, todos cantaban. La melodía llenaba el espacio, rompía barreras, unía desconocidos en una sola voz. El millonario miraba alrededor, atónito. No podía creer que la escena se hubiera escapado por completo de sus manos. Lo que comenzó como burla, ahora lo dejaba como el único derrotado ante un espectáculo que jamás habría imaginado. En el punto más alto de la canción, Daniel levantó los brazos, como entregando su alma al canto. Su voz alcanzó una nota larga, potente, que hizo que el público explotara en gritos y aplausos aún durante la música. Era como si la emoción fuera demasiado grande para esperar al final, y cuando por fin terminó, el silencio que siguió fue mágico. Por unos segundos nadie se movió, nadie habló.
Era como si todos necesitaran guardar ese momento en la memoria. Después vino la explosión. Aplausos ensordecedores, gritos de ¡bravo!, llantos, abrazos, celulares vibrando en transmisiones en vivo que ya llegaban a miles de personas en todo el país. Daniel lloraba. Las lágrimas caían, pero sonreía al mismo tiempo. Estaba agotado, pero era como si acabara de conquistar el mundo. La productora se acercó, secó discretamente los ojos y dijo delante de todos: «Este chico no es solo un cantante, es un fenómeno». La multitud gritó en acuerdo. El músico levantó la guitarra en el aire, como si fuera un trofeo, y declaró: «Ustedes fueron testigos del nacimiento de algo grande». Daniel miró alrededor y murmuró, casi sin creerlo: Yo no soy invisible». La señora del pañuelo, que siempre lo había apoyado en medio del conflicto, respondió en voz alta: «Nunca lo fuiste, hijo mío. Solo faltaba que el mundo abriera los ojos». El coro de «Daniel, Daniel» volvió más fuerte que antes. Mientras tanto, el millonario no soportaba más. Intentó salir a escondidas, pero la multitud abrió paso de forma dura, sin ocultar la rabia. Algunos lo abuchearon, otros simplemente giraron el rostro. Pasó cabizbajo, derrotado, sintiendo cada mirada como un peso sobre los hombros. Su soberbia, que antes lo hacía parecer intocable, ahora era solo polvo frente a la grandeza de una voz verdadera. El reportero, notando la retirada, hizo la última pregunta en voz alta y clara: «Señor, ¿qué tiene que decir ahora después de todo?». El millonario se detuvo un instante. Quiso hablar, pero no salió nada. El silencio fue más humillante que cualquier palabra. Bajó la cabeza y siguió, perdiéndose en la multitud. En el centro de la plaza, Daniel seguía siendo el centro de todos. La productora, conmovida, tomó el micrófono del reportero y anunció: «Mañana quiero a este chico en el estudio. El mundo necesita escuchar lo que acabamos de escuchar aquí». Aplausos y gritos llenaron el lugar otra vez. Daniel miró al cielo, como buscando a su madre en las estrellas, y susurró: «Lo logré, mamá». El músico sonrió y puso la mano en su hombro. «No, chico, apenas estás empezando». Y en ese momento todos sintieron que habían presenciado no solo un show improvisado, sino el inicio de una transformación. El niño que era invisible se había vuelto gigante, y el millonario, antes intocable, había sido reducido al silencio por la fuerza de lo que ningún dinero puede comprar: verdad, emoción y el valor de un chico que nunca dejó de cantar. La plaza ya no era la misma. El espacio que, al inicio de la tarde, parecía solo escenario de prisa e indiferencia, ahora estaba tomado por un calor humano indescriptible. No era solo un niño que había cantado, era como si todos ahí hubieran cantado juntos, cada uno hallando en su voz la parte que le faltaba dentro de sí. Daniel seguía en el centro, apretando con fuerza la monedita que el millonario había tirado al suelo. Esa moneda ya no era símbolo de humillación, era recuerdo de la transformación. Era el punto de partida de un cambio que nadie podría borrar. El músico, aún a su lado, se quitó el sombrero y comenzó a pasarlo entre la gente. No pidió nada, solo levantó el sombrero y dejó que la multitud se moviera por sí sola. En segundos, billetes y monedas caían dentro, pero no era limosna. Cada aporte tenía tono de reconocimiento. La gente decía al entregar: «Esto es para tu música. No te rindas, chico. Quiero verte en escenarios grandes». Daniel miraba con los ojos llenos de lágrimas. Nunca en su vida había visto tanto apoyo, tanta energía dirigida hacia él. La productora musical, por su parte, ya hablaba por teléfono, cerrando contactos, marcando citas. Sabía que no podía dejar escapar ese momento. Estaba frente a un talento puro que, si era trabajado, podría emocionar no solo a una plaza, sino al mundo entero. «Mañana mismo», decía al celular,
Quiero estudio, quiero equipo, quiero todo listo. Este chico va a grabar. La multitud reaccionaba a cada frase, celebrando la promesa de futuro. Mientras tanto, el reportero transmitía en vivo: «Señoras y señores, están presenciando algo extraordinario. Un niño que hasta hoy era invisible acaba de convertirse en símbolo de esperanza para todos nosotros. Su nombre es Daniel y su voz ya recorre todo el país». Al otro lado de la pantalla, en casas, bares y celulares repartidos por la ciudad, la gente se emocionaba, comentaba, compartía. El nombre Daniel subía entre los temas más comentados. ¿Y el millonario? Estaba parado, un poco apartado, intentando escapar de la escena, pero no podía. La multitud, incluso sin mirarlo de frente, lo hacía sentirse pequeño, irrelevante, aplastado por algo que jamás podría dominar. Sus zapatos caros estaban manchados de polvo de la plaza, y su traje ya no parecía símbolo de poder, sino de ridículo. Algunos hasta rieron al verlo intentar recomponerse. Otros solo lo ignoraban. Y tal vez eso fuera peor que los abucheos, la indiferencia. El hombre que siempre quiso ser el centro de todo, ahora era solo una sombra en medio de la multitud. Daniel, notando su presencia aún allí, lo miró. No había odio en sus ojos, había solo firmeza. Y con la moneda en la mano, la levantó para que todos la vieran. «Esta moneda fue tirada para humillarme», dijo en voz alta, «pero la voy a guardar para recordar que hasta del dolor puede nacer fuerza». La plaza vibró. El millonario bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. La señora del pañuelo se acercó a Daniel, tomó sus manos y dijo: «Ya no eres un niño de la calle, eres un niño del mundo». Él lloró y la abrazó. Niños corrían alrededor, gritando su nombre. Jóvenes pedían fotos, adultos le daban la mano. Era como si, de pronto, se hubiera convertido no solo en cantante, sino en un símbolo vivo de superación. La productora volvió a hablar. «Daniel, quiero que sepas que desde hoy no estarás más solo. Voy a cuidar que tu voz llegue a escenarios que nunca imaginaste». Él la miró con lágrimas y dijo, simple: «Solo quiero cantar. Quiero que mi voz lleve esperanza a quien no tiene nada». La multitud aplaudió de pie. Mientras tanto, el músico puso el sombrero lleno de dinero en las manos de Daniel. El chico lo miró sorprendido, pero el músico explicó: «Esto no es limosna, esto es semilla. Úsala para empezar tu camino». Daniel abrazó el sombrero contra el pecho emocionado. El reportero entonces acercó el micrófono una última vez y preguntó: «¿Qué quieres decirle a quienes te están viendo ahora en todo el país?». Daniel respiró hondo. Su voz salió firme, sin temblar. «No importa dónde estés, no importa lo que intenten hacer contigo, si tienes algo verdadero dentro de ti, no dejes que nadie lo calle. Tu voz puede ser pequeña, pero un día el mundo la va a escuchar». Las palabras explotaron como dinamita. La gente lloraba, aplaudía, abrazaba a desconocidos. Su nombre sonaba más fuerte que nunca. Y el millonario ya no estaba ahí. Aprovechó la confusión para desaparecer, tragado por las calles, cargando el peso de la vergüenza. Nadie notó su salida, y para él esa fue la derrota más amarga: ser ignorado. La plaza quedó tomada solo por el brillo de Daniel. El chico que antes era invisible ahora iluminaba toda la noche con su voz, con su historia, con su fuerza. La cámara se acercó a su rostro, y en ese instante la imagen de un niño pobre, con los pies descalzos y la ropa rota, pero con los ojos llenos de luz, recorrió todo el país. Era la resolución de una batalla, pero, al mismo tiempo, el inicio de una nueva vida. La plaza, ahora más tranquila, seguía iluminada por luces que parecían no querer apagarse. La gente se iba poco a poco, aún comentando, aún emocionada, como quien lleva en el bolsillo un secreto que debe contar en casa. En muchos ojos, ese brillo de quien recuperó una parte buena de sí que estaba escondida hacía mucho. Daniel se sentó en el borde de la fuente. El músico apoyó la guitarra en el banco y se quedó a su lado.
en silencio. La productora hablaba bajo por teléfono, cerrando detalles para el día siguiente. El reportero se despidió, pero antes de irse volvió 2 veces, como si fuera difícil soltar la escena que acababa de registrar. ¿Estás bien?, preguntó el músico. Daniel asintió. No había discursos en él, había respiración. Apretó la moneda en la palma y miró el agua, donde las luces se rompían en pedacitos. Era raro pensar que, unas horas antes, era solo otro rostro invisible en medio del movimiento apurado. Ahora tenía un nombre que toda la ciudad repetía. Tenía una historia que se contaba sola. La señora del pañuelo volvió, despacio, como quien no quiere interrumpir un momento sagrado. Se sentó al otro lado. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Sí, respondió el chico. Hoy hiciste que mucha gente hablara consigo misma. Él frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo así? Hay gente que pasa la vida sin cantar lo que lleva dentro. Se queda callada porque teme la burla de otros. Tú recibiste risa cruel y devolviste música. Eso es valentía. Y valentía llama valentía. El músico asintió con la cabeza. Es cierto, tu voz no solo se alzó, también levantó a otros. Daniel bajó los ojos. El silencio que vino después no fue vacío, fue de esos que curan. La productora terminó la llamada y se acercó, aún con la energía de quien organiza un mundo entero. Todo está listo para mañana, dijo con suavidad. Pero quiero hablar contigo de otra cosa, Daniel. Tu corazón. Él la miró, curioso. Para cantar a mucha gente, siempre debes recordar por qué empezaste. El público siente cuando es verdad. Hoy fue verdad. Quiero que siga siendo. Mi madre, murmuró él. Entonces canta para tu madre, incluso cuando el micrófono sea grande, respondió la productora. Y cuando el mundo esté demasiado ruidoso, vuelve a lugares como esta plaza. Es ahí donde las voces recuerdan de dónde salieron. La señora sonrió, contenta con la respuesta. El músico miró al cielo, como si estuviera de acuerdo con la noche. El viento sopló suave. Una bolsa de papel corrió por la vereda como un animalito asustado. Daniel se quedó mirando. De repente sintió unas ganas enormes de agradecer. Gracias, dijo, sin saber a quién. Entonces dijo a todos, gracias por quedarse, por escuchar. Somos nosotros los que agradecemos, contestó la señora. Nos devolviste algo que ni sabíamos que habíamos perdido. El músico bromeó señalando al corazón. Afinador interno. ¿Cómo? Daniel rió. Hay gente que pierde el tono de su propia vida. Tú ayudaste a volver a ponerlo en tono. La productora puso la mano en el hombro del chico. Mañana empezamos, pero hoy guarda lo que pasó. Cierra los ojos y grábalo todo, como si fuera una canción. El olor de la plaza, las luces de los celulares, la última nota, el coro de la gente, la moneda en tu mano. Ese es tu mapa. Él cerró los ojos un momento. Guardó. Cuando los abrió, parecía más alto. Al otro lado de la ciudad, en un piso alto, ventanas de vidrio y muebles que no sabían nada de plaza, el millonario se quitó el saco con un cansancio que nunca había sentido. Lo dejó sobre la silla, mal puesto. El reloj caro pesaba en la muñeca como una cadena. Se sentó. El silencio del lugar, antes señal de poder, ahora parecía un cuarto cerrado sin aire. Abrió el celular, videos, comentarios, titulares. En muchos de ellos, su cara aparecía solo como marco de una dura lección. Millonario intenta humillar a niño, lo calla el talento. Voz verdadera derrota arrogancia. La plaza enseñó. Respiró hondo. Quiso justificarse como siempre hacía. No fue así. El video corta el contexto. Yo solo estaba. La frase nunca terminaba. No había contexto que borrara lo que cualquier niño nota. La dignidad no es un juego. Caminó por la sala. Se paró frente al espejo. Miró bien. Vio a un hombre con todo, y con un vacío que nada llenaba. Por un instante recordó cuando era niño y no tenía nada. ¿Cuándo empecé a burlarme de lo que yo fui?, se preguntó en voz baja. Se sentó otra vez.
Tomó una hoja, escribió pocas palabras. Si no es para levantar, calla. La dobló, la pegó en la nevera. Duele cambiar, pero duele más seguir igual. Volvamos a la plaza. El músico, con un gesto leve, llevó la guitarra al regazo. ¿Una última antes de irnos?, preguntó. Una última, respondió Daniel. ¿Cuál? Él miró el agua de la fuente. Esa que habla de camino. Todas hablan, rió la señora. Pero entendí. La productora sonrió y en vez de grabar, guardó el celular. Hay cosas que piden ojos, no lentes. La guitarra empezó a sonar simple. Daniel entró tranquilo, cantando bajo, como quien silba hacia adentro. No había multitud, no había gritos, solo 4 personas y la noche. La canción decía que el camino no es una calle de alfombra, sino de tierra, y que el barro que ensucia el pie también es el barro que forma el vaso. Decía que la caída enseña el paso y que el hambre educa el oído para oír lo que la sobra ensordece. Al final no sostuvo la nota para impresionar a nadie, solo dejó la voz. «Listo», dijo. «Listo», repitió el músico, guardando el instrumento. «Mañana a las 8», recordó la productora. «Voy a buscarte aquí». La señora se levantó y apretó las manos de Daniel otra vez. Si alguien se ríe, canta. Si alguien duda, canta. Si alguien intenta comprar lo que no tiene precio, canta más fuerte. Y si algún día te falta voz, canta con el cuerpo. La postura también canta. Sí, señora, ella se fue. El músico después. La productora bajó la calle con pasos de quien traza rutas. Daniel quedó último, mirando la plaza casi vacía. Caminó despacio hasta el rincón donde siempre se sentaba. Había un cartón apoyado en el poste. Se agachó, lo dobló con cuidado y lo apoyó en el basurero. No por vergüenza, por gratitud. Eso había sido cama. Ahora sería recuerdo. Antes de irse, volvió al centro y puso la moneda sobre el borde de la fuente. No la lanzó, la dejó encima, visible. La luz cayó en ella de un modo bonito. «Recuerda», dijo para sí, «pero no vuelvas. La lección de esa noche no es difícil. Cabe en frases cortas y en gestos claros. No te rías del dolor de nadie. El dolor devuelve en forma de eco. Quien tiene todo puede no tener nada. Quien no tiene nada puede cargar lo más valioso, verdad. El dinero compra ruido. El respeto se compra con humanidad. Humillar es siempre una pésima jugada. La cuenta llega con intereses de vergüenza. Y talento sin valor es semilla guardada en cajón. Solo florece cuando encuentra suelo, aunque sea el suelo frío de una plaza. Hay también otra lección, la que arde. Cuando seamos la persona más fuerte de la escena, seamos también la más amable. Si el poder no sirve para levantar, sirve para aplastar. Y eso nunca es victoria. Una ciudad entera puede aplaudir un escenario, pero solo se inclinará frente a la dignidad. Para quien estuvo en la plaza y para quien vio por el celular, el mensaje quedó grabado. No es el traje lo que da altura, es el carácter. No es el hambre lo que hace pequeño a alguien, es la crueldad de quien lo señala riendo. Y sobre todo, no es el público quien define quién eres. Es lo que haces cuando te tiran al suelo. Daniel no ganó porque cantó lindo. Ganó porque, cuando la risa vino para romperlo, él eligió no romper a nadie de vuelta. Eligió cantar. Y cantar es, en el fondo, una forma de decir, existo. Merezco estar aquí, transformo lo que me hirió. A los que se preguntan por el millonario, queda otra enseñanza. No siempre el castigo público es lo que cambia. A veces, lo que cambia es una frase pegada en la nevera, un silencio que por fin duele, un recuerdo que aprieta en la madrugada. Y quién sabe, un gesto que viene después, un perdón sin reflector, un apoyo anónimo, una mano que se ofrece sin cámara. Crecer en secreto también es crecer. Para Daniel, el mañana será ruidoso. Micrófonos, luces, salas donde el aire acondicionado exagera el frío. Gente con agendas, con fechas, con promesas. Por eso la productora dijo, guarda la plaza.
Es ahí donde vive la parte de la voz que no se vende, la melodía que no se vuelve producto, la nota que solo existe porque es verdadera. Y para ti, que llegaste hasta aquí escuchando esta historia, hay un pedido simple. No dejes que tu voz muera de vergüenza. Quizás no sea canto, quizás sea dibujo, escritura, cocina, cuidado, números, carpintería, enseñanza, abrazo. El mundo está lleno de risas fáciles que quieren hacerte encoger. Haz lo contrario, abre el pecho. Si tiembla, no pasa nada. El vibrato del valor nace del temblor. Si un día tiran una moneda para medirte, no la pises por rabia. Guárdala como recuerdo. No eres el precio que alguien puso en el suelo. Eres el valor que pones en lo que haces. La moneda se vuelve ancla cuando aceptas la sentencia de otros. Se vuelve semilla cuando decides crecer a pesar de ella. La plaza volverá a ser plaza. Gente apurada, vendedores, bocinas, vida que corre. Daniel, en poco tiempo, estará en otros lugares. Pero de vez en cuando, la ciudad recordará aquella noche en que un niño descalzo enseñó a todos a usar el don que tenían y habían olvidado: escuchar. Porque oír la verdad duele primero y libera después. Cuando las luces por fin bajen, el agua de la fuente seguirá haciendo su ruido de siempre, como si repitiera en un murmullo eterno la moral que nadie más olvida: nunca subestimes lo invisible, nunca negocies la dignidad, y cuando intenten callar lo verdadero en ti, canta. La última lección puede decirse en una sola imagen. Un niño deja una moneda sobre la piedra, las luces brillan, la noche respira, y un camino se abre. No es milagro, es decisión, y decisión, cuando se repite cada día, se vuelve destino. Daniel se levanta, mete las manos en los bolsillos, siente el borde del sombrero lleno de semillas, sonríe a la plaza y sigue andando. La cámara, si hubiera, no lo seguiría. Porque la parte más bonita de la historia no es a dónde llega, es de dónde elige no salir, de la verdad. Y si mañana alguien pregunta qué pasó en esa plaza, que contesten sin complicar: un hombre intentó comprar el valor de un niño, y aprendió que el valor de un niño no se vende. Un niño fue provocado a callar, y decidió cantar. Nosotros que vimos, aprendimos que la voz más fuerte es la que nace cuando nadie cree. Y aún así canta. Fin de la lección. La vida sigue. La música también. Y si el valor flaquea, vuelve a la plaza dentro de ti y pídele al corazón: afina. Luego, respira y canta. Porque siempre hay alguien, aunque seas tú mismo, que necesita escuchar.